Desde hace 3 años, Carlos llegó a la Ciudad de México con el objetivo de superarse. A pesar de tener una empresa consolidada en Mérida, vino a la capital para cumplir sus sueños. A sus 28 años, ha logrado ser director de producto en una empresa reconocida. Me aseguro que el sitio funcione y me coordino con el equipo de tecnología que se encarga de hacer que funcione. Entiendo qué necesidades tiene el usuario y si estamos siendo efectivos a la hora de solucionárselas. Veo oportunidades de negocio. Mi principal objetivo es que el usuario esté contento. Carlos es respetado por sus compañeros de trabajo. Muchos de los servicios no están adaptados para su condición, por lo que ha tenido que realizar algunos ajustes y así tener mejor comodidad. Pues es un vaquito porque las sillas pues, no están hechas para mí, ni los escritorios. Entonces la silla es una silla normal, entonces tengo que buscar un banquito para que mis piernas no floten tanto y no me canse. Y lo mismo la espalda. Esta sección de mi pierna no son suficientemente largas para que yo esté completamente respaldado. Entonces tengo un soporte para que no tenga que estar completamente respaldado. Una de 6 estaciones de Cobici tenga una bici pequeña para niños o para gente de talla baja. Todos los autobuses que son muy altos podrían tener. Por ejemplo, no lo necesitas en el metro y no lo necesitas en el metrobús, pero en los autobuses tal vez sí, ¿no? Entonces podrías agregarle un escalón. Si vas a tener 4 ventanillas en un banco, ¿por qué no tienes una más bajita, ¿no? A la altura de una mesa? O sea, no les cuesta nada, es la misma inversión. Este hombre es un ejemplo de vida para muchos, pues con tan solo 128 centímetros de estatura, ha logrado superar sus miedos y llevar una vida normal a pesar de las carencias que existen para las personas de talla baja. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.